Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nos encontramos en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales para un nuevo encuentro de este ciclo de actualización en Derecho Penal, Ambiental y Climático. Actividad de capacitación organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación de Investigadores de Derecho Penal, Ambiental y Climático. Saludamos al doctor Asturias, que está conectado, coordinador de este curso. Como siempre, les dejamos en el chat un enlace al formulario para que puedan completarlo y acreditar su asistencia. Recordarles que en el campus del instituto está colgado ya todo el material de las clases previas. También van a encontrar el video de esta presentación. Nos quedan 2 encuentros más, nos quedan dos viernes más, pero bueno, para hoy tenemos como invitada a la doctora Mariana Catalano. Ella es doctora en Derecho Constitucional, especialista en Derecho y Economía Ambiental, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, autora de diversas obras jurídicas vinculadas al derecho constitucional, procesal penal y ambiental. Vamos a dar lugar a su exposición y también el espacio para que el auditorio pueda interactuar con ella, hacer preguntas o aportes a través del chat, o bien para aprovechar el viernes descontracturado, como es el espíritu de este ciclo, de manera oral, así pueden entablar un mejor diálogo con ella. Mariana, te agradecemos por estar presente en este ciclo, en este espacio. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la convocatoria. Gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo del instituto y de la Corte que están atrás de este encuentro. Vamos a hacer un recorrido bastante ambicioso. Los temas que me encargaron son bastante abarcativos, de modo que traté de hacer una esquematización lo más puntual posible para dejarles un panorama lo más completo posible de lo que es el delito ambiental, digamos, en cuanto a la contaminación, jurisprudencia y proyectos de reforma, y luego también todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico y paleontológico, que es de sumo interés. Por ahí ustedes, digamos, es un régimen que no se conoce mucho, es una ley muy puntual, y hay en muchos casos de jurisprudencia, es muy, muy interesante ver lo que pasa en ese ámbito. Voy a compartir pantalla, tengo preparado un PowerPoint. Enseguida ahí lo compartimos. Dale, la clase queda grabada. Yo les comentaba a Fernando puntualmente que no suelo compartir los PowerPoint, pero de todos modos, como les queda la clase grabada, a partir de allí van a poder verificar alguna cuestión que se hayan olvidado. Ellas los pueden volver a ver, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, entonces, lo que vamos a abordar en esta hora 45 es, en primer lugar, delito de contaminación, los trazos legales básicos de la Ley de Residuos Peligrosos, la 24051, y la jurisprudencia. Les traje 3 fallos concisos de jurisprudencia como para marcar las tendencias. Luego vamos a comparar qué es lo que ocurre con los proyectos de ley en danza, y en una segunda parte, los delitos contra, como les decía, el patrimonio arqueológico y paleontológico. Esta conexión de temas parte de concebir al medio ambiente no solamente integrado por bienes naturales, sino también por bienes culturales. Y estos bienes culturales, que definen además nuestra historia, representan también notas características de los delitos ambientales, como, digamos, el hecho de que son plurisubjetivos, el hecho de que hay que respetar y hay que preservar estos bienes culturales también, pensando en las generaciones futuras. Es decir, que también, al margen de la plurisubjetividad, se da en la nota esta de intergeneracionalidad tan propia de los bienes ambientales en los bienes culturales. Comencemos entonces con la contaminación. Como les dijo Fernando en un comienzo, con el chat yo estoy muy acostumbrada a la interacción verbal, así que no tengan temor en interrumpirme. Para mí es un gusto evacuar sus dudas, y normalmente yo me nutro de los aportes y consultas que hacen. La ley 24051 es una ley bastante añosa hoy en día. Bueno, es del 91, pero en su momento fue fines del 91, se promulgó en enero del 92, fue absolutamente pionera. Tengan presente que si tomamos en cuenta la línea cronológica, en los 2 años previo a la reforma de la Constitución Nacional, y es la que permitió y sigue permitiendo hoy hacer efectivas las responsabilidades en nuestro país en casos de contaminación.
Tiene 3 capítulos, es una ley bastante larga, sobre todo de cuestiones administrativas y también de responsabilidad civil, y tiene un pequeño capítulo sobre delitos ambientales, sobre contaminación, otro tanto, o lo mismo ocurre con la ley que vamos a ver, la 25743, en materia de patrimonio cultural, bueno, arqueológico y paleontológico. El artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos reprime con la misma pena del artículo 200, así dice el tipo penal, hay una remisión en cuanto a la pena, pero es preciso, el 200 del Código Penal, la sanción que impone es prisión de 3 a 10 años, es decir, una prisión con una escala penal bastante importante, de 3 a 10 años, más multa. La pena de multa en el artículo 200 del Código Penal ingresó en una reforma bastante reciente. Al principio no se penaba con multa, ahora sí, es decir, que son ambas sanciones acumulativas, no alternativas. Prisión más multa al que, usando residuos peligrosos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Es una figura compleja, ya en la próxima filmina vamos a ir haciendo un análisis típico, porque cada palabra que pone el legislador es una palabra con un sentido expreso. En materia penal, recuerden ustedes que priman el principio de legalidad y de taxatividad, de modo que cada norma debe ser interpretada en un sentido estricto. Y luego dice la norma, si el hecho fuera seguido de la muerte de una persona, la pena va a ser de 10 a 25 años de prisión o reclusión. Es decir, que si de la contaminación se deriva la muerte de la persona, la pena es parecida a la del homicidio, pero se agrava en 2 años. Fíjense que lo de homicidio es de 8 a 25, acá partimos de un mínimo de 10 años, ¿sí? Y se excluye la pena de multa. Vamos a analizar igualmente, voy a volver sobre esta filmina, pero yo les agradecería que en su celular o en la computadora ya me tengan localizado el artículo 55 de la ley 24051. ¿Cuál es el análisis típico de la figura? La condición de objetiva de punibilidad es la utilización de residuos peligrosos. Veo que le sacan foto, me parece perfecto. Es lo que hay que hacer para si no quieren tomar apuntes, sacan foto y ustedes van apuntando lo que además tienen. Es condición objetiva de punibilidad. Es decir que si las conductas típicas, volvamos a la norma, la conducta típica es envenenar, adulterar o contaminar. Si esas 3 conductas típicas se llevan a cabo sin residuo peligroso, el resultado es que la conducta es atípica. El resultado es el sobreseimiento del imputado. Tienen que darse las 3 conductas típicas, además la utilización de residuos peligrosos como condición objetiva de punibilidad y además que genere un peligro para la salud, porque la norma también dice, y acá se lo subrayo, de un modo peligroso para la salud. Entonces, toda norma penal, este es un posgrado de derecho solamente penal, es en general ambiental, ¿verdad? Alguien que me responda para yo saber cómo elevo el piso. Si hay un chat y Fernando me lo lees, a ver. ¿Es solamente penal? ¿O es penal Tenemos y no penal? público de todo tipo. No veo Bueno, todavía participación en el perfecto. chat. Aprovecho y invito a los Perfecto, la asistentes a participación. participar. Entonces, al ser de todo tipo, voy a explicar, a no dar por sabido ciertos conceptos de derecho penal. Toda norma penal es susceptible de una interpretación, de un análisis de tipo objetivo y subjetivo. Se habla de tipo objetivo y tipo subjetivo, por el principio de tipicidad, por eso mencionamos la palabra tipo. En el tipo objetivo de la contaminación, de este delito de contaminación, entonces necesitamos 3 requisitos. En primer lugar, la utilización de residuos peligrosos como condición objetiva de punibilidad. Si yo ejerzo las conductas que acá menciona la norma, pero no estoy utilizando residuos peligrosos, la conducta es atípica. En segundo lugar, los 3 verbos tipos, envenenar, adulterar o contaminar. Y en tercer lugar, que sea de un modo peligroso a la salud, ¿sí? Entonces, estos 3 elementos tienen que conjugarse, tienen que coexistir para que yo recién, y además la afectación del ambiente en cualquiera de sus formas, para que yo recién pueda, como juez, tener por configurada la acción de contaminación. De modo que la figura no es fácil y hay que acreditar estos presupuestos, ¿no? Por supuesto que ahora vamos a ver si es una figura de resultado de peligro.
vamos a, con esto que se corre. Como les decía entonces, para empezar, la condición objetiva de punibilidad es utilizar residuos peligrosos. Entonces es muy importante precisar qué es residuo peligroso. Esa definición se encuentra en el artículo 2 de la ley. La ley dice, es decir, que en el artículo 55 hay que hacer una remisión al artículo 2 para saber qué es el residuo peligroso con el que necesariamente debe configurarse el delito, ¿no? Será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Entonces, es aquel residuo que tiene por sí mismo una aptitud lesiva, ¿está? Y no solamente lesiva del ser humano, sino de los seres vivos en general. Seres vivos comprende entonces flora y comprende fauna, al margen de también, obvio, los factores abióticos de la naturaleza que condicionan la vida de la flora, de la fauna y del ser humano, como son el aire, como son el agua, como son los suelos, ¿está? Entonces, todo viene el residuo peligroso es aquel que tiene per se aptitud lesiva. Luego dice la norma, en particular, ejemplificando, en particular, van a ser residuos peligrosos los indicados en los anexos 1 o en el anexo 2 de esta ley. Para los penalistas, esta norma se tipifica o se caracteriza por ser una norma penal en blanco, hay una remisión a la norma administrativa. ¿Y por qué el legislador, si yo les dije que en materia penal debe primar un principio de taxatividad y de legalidad, para que el ciudadano sepa perfectamente qué es lo que no está prohibido y entonces no pueda ser amenazado con la cárcel, para ponérselos en sencillos términos, con el derecho penal? ¿Por qué el legislador en ciertos casos va a acudir a una figura de este tipo, una figura de ley penal en blanco, cuando la ciencia necesita ir renovándose? Acá estos anexos, ¿qué va a ser peligroso en una época? No es lo mismo, es decir, todo el tiempo esto es dinámico y todo el tiempo se van actualizando las listas de elementos con características peligrosas o con sustancias peligrosas. Entonces, para no correr riesgo de obsolescencia, para que no quedar vieja la ley, para no quedar obsoleta, en esta parte remite a anexos que anualmente se van actualizando. Para ponerles algún ejemplo de los más clásicos, en cuanto a las sustancias contaminantes del anexo 1, los corrosivos, cadmio, cloro, barnices, los éteres, los fenoles, plomo, por supuesto cianuro orgánico e inorgánico, muchos de los elementos que se utilizan en la pinturería, en el cromado duro electrolítico, en gran cantidad de actividad industrial, incluso en una de las últimas actualizaciones, algunos componentes renovables de los focos también fueron enlistados en este anexo 1. Y en el anexo 2 están dadas las características. Cuando un residuo va a ser peligroso, cuando tenga características al margen de la aptitud lesiva del artículo 2, del primer párrafo, perdón, del artículo 2, cuando tenga características corrosivas, abrasivas, oxidantes, explosivas, inflamables. Cuando yo les menciono las características, ustedes me hacen así con la cabeza, sí, es lógico que sea residuo peligroso. La nafta, ser un residuo peligroso, lo es. El barniz, el residuo peligroso, lo es, porque es inflamable, porque son algunos que son corrosivos, que son oxidantes, obviamente son peligrosos. Muy bien. Después dice el artículo 2 que las disposiciones de esta ley también se van a aplicar a los residuos industriales, con lo cual el enlistado nominal de residuos peligrosos es muy abarcativo y también es muy amplio, muy amplia la remisión administrativa a los niveles de tolerancia que puede tener determinada concentración, por ejemplo, en los agroquímicos. Para hacer un agroquímico, para que pase a ser agrotóxico, el umbral es finito y habrá que medirlo en el caso concreto. Pero lo central en la evaluación del juez, lo central en la evaluación de un abogado defensor o de un abogado, de un fiscal, es determinar si en el caso concreto ese residuo pudo contaminar de acuerdo al contexto, al ambiente, a la temperatura, a la forma en que fue volcado el residuo, etcétera, etcétera. Quedan excluidas de la norma los residuos domiciliarios, ¿sí?
Los residuos no domiciliarios tienen un régimen particular, no son residuos peligrosos, los residuos que provienen de actividades de buques también, y por supuesto los radioactivos. Recuerden que por el artículo 41 infine de la Constitución Nacional está prohibido el ingreso en el país de residuos radioactivos, ¿no? Entonces, con respecto a las conductas, vimos que son adulterar, contaminar o envenenar. Habría una relación de progresividad, ¿no? En el carácter lesivo de la conducta. Es menos adulterar que envenenar, ¿sí? Y digamos, envenenar sería la peor de las tres. Tendríamos en grado, que es menos adulterar, luego estaría alterar, contaminar, perdón, y por último envenenar. Ya convertir una determinada sustancia en veneno sería el máximo grado de contaminación. Y tiene que ser de un modo peligroso para la salud. Esto, voy a volver un segundo en la diapositiva, es muy importante que lo marquen, ¿sí? Yo les comenté entonces que son tres, y insisto con esto, tres las condiciones objetivas de punibilidad. En primer lugar, la utilización de residuos peligrosos, en segundo lugar, las acciones típicas, y en tercer lugar, que sea de un modo peligroso para la salud. Esto ha determinado que la doctrina lo defina, en esto es unánime, como un delito de peligro. No es un delito de lesión, sino que es un delito de peligro. El peligro es en la salud. Y acá les aclaro que el código no dice salud humana, no dice salud pública, por lo tanto, entonces, interpreto que es salud de los seres vivos en general. Además, esto se conecta con el artículo 2 que hablaba de seres vivos. Tiene que haber, por lo menos, un peligro, en mi modo de ver, también esto comparte Gustavo Aboso, con Miguel Asturias tenemos alguna diferencia, yo creo que es un delito de peligro concreto, no peligro abstracto, es decir, que por lo menos no hay que probar el daño, hay una anticipación del derecho penal y está muy bien que así lo sea, porque sería tarde y es muy costoso volver las cosas al estado anterior o reparar ambientalmente. Pero sí creo que es un peligro, es un delito de peligro concreto, hay que probar el peligro, ¿sí? No de peligro abstracto, sino de peligro concreto. Sigamos en la diapositiva siguiente, ¿cómo es la ejecución de este delito? Sigo en la parte, en el análisis objetivo. Es de ejecución instantánea. Por más que sea de efecto permanente, puede ocurrir que una contaminación se vaya produciendo como un goteo, paulatinamente en el tiempo, por acumulación. Eso es un tipo de contaminación, por ejemplo, por efluentes de una determinada industria, tanto arrojan que terminan contaminando un arroyo, supongamos. O puede haber una contaminación que fuera de un momento a otro, súbita, como es un accidente, un naufragio de un buque que lleva petróleo en el océano, que cada tanto lamentablemente vemos estos episodios. O la contaminación que ocurre como efecto colateral no deseado de un incendio. Recordemos el último de grandes magnitudes en los esteros de Libera. Tanto uno como otro son instantáneos, aunque tienen efectos permanentes, porque después volver las cosas al estado anterior, recomponer el ambiente es muy difícil, ¿sí? Esto entonces en cuanto al aspecto objetivo. En cuanto al aspecto subjetivo, es un delito que en sí, digamos, desde el punto de vista del sujeto, bueno, no me quiero adelantar porque esto ya viene. Si admite tentativa, si se podría una determinada persona estar por contaminar y ser interrumpida en el medio sin su voluntad, sí, no es digamos, no es un ejemplo muy fácil de dar, pero supongamos en los casos de fumigación, puede ocurrir que el piloto de una avioneta ya tenga todo listo, con los bidones, con una concentración que supere lejos la admitida en la reglamentación, y que él mismo ya sabe por el olor que tiene que está por contaminar, y cuando se disponía a subir, a despegar el avión para fumigar, el avión se le descompone o es interrumpido por las fuerzas de seguridad, etcétera. Ahí podría darse un caso de tentativa. No es lo usual, pero podría darse. Recuerden que en el caso de tentativa la pena disminuye de 1/3 a la mitad.
Ahora sí vamos al aspecto subjetivo. Todo lo que analicé es la parte objetiva de la figura, muy bien. Ahora vamos al aspecto subjetivo, vamos a analizar cómo tiene que ser la actitud de la gente, la actitud del ejecutor del delito de contaminación. Para empezar es delicta comune, quiere decir que puede cometerlo cualquier persona. Distinto a lo que vamos a ver después en algunos tipos de los delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico, la cuestión es distinta, pero acá cualquier persona puede contaminar, si no hace falta ninguna calidad especial, ninguna profesión, ni que sea funcionario público, nada de eso. Dolo directo. El dolo directo es el dolo simple, por así llamarlo, es el dolo que se compone por el conocimiento de que estoy infringiendo la norma y la voluntad de hacerlo. En el caso del hurto, yo estoy conociendo que esta lapicera no es mía, conozco que tomarla es hurto y aún así la tomo. Es decir, aún así, no es más, digamos, no tiene ninguna otra finalidad. No es que yo quiero perjudicar al dueño del marcador o de la fibra, no es que tengo ninguna otra intención en general, no es que tengo la intención de pintar la pared con la fibra, basta con que que yo sepa que la fibra no es mía y que tenga la voluntad de tomarla aún a pesar de saberlo, ¿está? Y aún a pesar de que está reprimido por el orden legal. Ese es el dolo directo. El dolo eventual para los no penalistas es en el ejemplo del marcador, cuando yo me represento, que puede ser que esta lapicera no sea mía, que este marcador no sea mío y que pueda cometer un hurto y no obstante lo tomo. ¿Sí? No estoy segura y tengo la voluntad directa, pero sí me lo representé. Es muy común el dolo eventual en materia de accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, la voluntad de la gente no está directamente dirigida a contaminar, pero él se representó. Y esto ustedes me dirán, ¿cómo lo pruebo en un juicio? Porque es ingresar en la cabeza de la gente y lo tenés que probar con indicios, tenés que probarlo con el cúmulo de pruebas. Por ejemplo, si en el caso del directivo de una determinada empresa a quien le vamos a imputar la contaminación producida por sus efluentes, si el directivo ya conocía por informes de un ingeniero contratado por la propia empresa que los exámenes no estaban dando bien, si ella percibía que había un cierto olor en los efluentes, no sabía a ciencia cierta, pero sí podía representarse como un entendido en la materia, que los efluentes no venían bien y aún así persiste en disponerla, digamos, en autorizar que la empresa vierta los efluentes de la misma manera, podemos decir entonces que había dolo directo, se representó que podía contaminar y no obstante no tomó ninguna medida para no hacerlo, ¿está? Sí, ahí levantan la mano, te escucho. Desmuteate, por favor. Desmuteate. A ver, ahí arribita. Ahí está. Ahí está. Hola, Doc. ¿Qué tal? Bueno, un orgullo escucharla, como siempre. Y nada, quería saber, yo tengo, además de ser abogada, mi profesión es ingeniera agrónoma de base de años. Y todos mis colegas me preguntan exactamente el caso de la responsabilidad o sea, ¿cuándo termina, por ejemplo, en el caso de la avioneta, que viste la receta agronómica, que entrega, se dice, se va, o sea, todo el camino hasta que llega a la aplicación es tan complejo y entonces a veces o sea, es difícil poder, entonces todos tienen miedo de poner la firma y no saben, y realmente como yo no me dedico a defender profesionales, sino me dedico a cuidar el ambiente, pero ¿cómo manejar eso? ¿Cómo responderles a eso? Muy bien, a muy sus bien. dudas. Es muy buena tu pregunta. Mira, estas cadenas tan largas de responsabilidad han sido una preocupación del derecho penal y se han resuelto mediante la teoría de la imputación objetiva. Teoría de la imputación objetiva, después ustedes lo googlean, es maravillosa digamos, todas las explicaciones y la doctrina que hay. ¿Qué es lo que te pretende la teoría de la imputación objetiva? Que vos termines condenando al que construyó una cama por la violación acaecida en esa cama.
y vos termines condenando al carpintero. Hay un momento que vos ya esa línea larga la tenés que cortar. En este caso, a ver, por ejemplo, si imputáramos al ingeniero al ingeniero agrónomo que firmó el rótulo con el cual se fumigó los bidones, y ese digamos, los parámetros de concentración de los químicos estaban correctos, yo te diría que ahí podrías aplicar lo que se llama la teoría de prohibición de regreso. Así es, dentro de la teoría dentro de la teoría de la imputación objetiva, que creció, bajo la pluma, sobre todo de los autores alemanes, Roxin y demás, uno de los puntos una de las argumentaciones, de las construcciones doctrinarias más brillantes para tratar de poner un corte a esta cadena de responsabilidad, es decir, la prohibición de regreso. ¿Hasta dónde podés volver si esta ingeniera agrónoma cumplió con su deber? Porque hay un cumplimiento de deber, que es otro de los puntos de la teoría de la imputación objetiva. Ella cumplió su deber y no puede ser obligada a cumplir más en la medida en que estén... en que esté dentro de los parámetros, ella podría fructíferamente defenderse. Ahora, distinto es el caso de él, supongamos, en ese caso ella entrega los bidones con las concentraciones reglamentarias, firma rótulo en el bidón. Ahora, resulta que en esta área de Córdoba o en esta área de La Pampa o de Santa Fe, que es donde mucho se fumiga con avioneta, hagan 40 grados de calor y el fumigador, el dueño de la avioneta o el propio dueño del terreno ya saben que en esa circunstancia, con ese calor, ese día va a tener un efecto nocivo en la salud porque es muy irritante con los vientos que hay ese día. Bueno, eso la ingeniera no lo puede saber. Pero puede avisarlo. O sea, puede poner en su receta, puede poner como, por ejemplo, un médico pone, conviene tomarlo después de comer, por ejemplo. O sea, no aplicar en caso de reglamentación. Yo no conozco. Claro, pero en realidad creo que cuanto más aclare el profesional, pero por supuesto, ¿no? Más cubierto va a estar. Si yo fuera ingeniera, digamos, lo recomendaría. Claro, siempre digo, bueno, creo que lo correcto es que cuanto más información ustedes pongan para que se hagan correctas las cosas, con más tranquilidad pueden firmar. O sea. Absolutamente, absolutamente. De allí sí, ese bidón fue abierto y le metieron algún otro componente, digamos, ella no puede dar fe, pero la mejor manera de cubrirse para aplicar esta prohibición de regreso en la imputación objetiva es ser lo más específica posible, por supuesto. Y además no desconocer que aún así hay casos muy finitos en que las concentraciones fueron adecuadas y no obstante contaminó por ciertas condiciones en que se efectuó. Por ejemplo, cuando estas avionetas vuelan en forma rasante para evitar que el viento difumine la sustancia, ¿no? Bueno, si se pasan de lo bajo, si se pasan de lo alto y realmente la sustancia vuela para otros predios, hay cuestiones de hecho que se determinarán en la causa. Pero es muy buena tu pregunta, así que sí, está bien tu recomendación. Bueno, muchísimas gracias, me quedo más tranquila. Bien. Y en esto también, aprovecho la pregunta para remontarme al punto anterior, cuando yo dije ejecución instantánea aun cuando sea acumulativa. Hay mucho problema con la culpa concurrente, con las empresas que co-contaminan, por ejemplo, un vertido de agua, cosa que pasó con el riachuelo. Son 40 empresas que históricamente volcaron con el riachuelo, que se generó, bueno, la contaminación casi sin retorno a la que se llegó con el tiempo, ¿no? Y entonces es muy difícil determinar cómo se va a probar, en qué medida cada empresa volcó en ese efluente. Y esta situación que se da en el riachuelo, que se da en el río Reconquista, que se da en la cuenca de Salidulce, en Tucumán, se da en muchas provincias argentinas, porque a principios de siglo estaba bien visto, no había planeamiento urbano, no había tal cosa como el cuidado ambiental, no había conciencia al respecto, entonces no había mejor idea
política de la gente, digamos, de los empresarios, y en ese caso de los jefes comunales, se llamaran como se llamaran, o son los intendentes, de ir moldeando que las empresas, las industrias de esa época se constituyan alrededor de aguas, de cursos de agua. Con tal, vuelcan todo ahí y listo. Y es como que el agua siempre se purifica. Mentira. El agua, como cualquier ambiente, pero esto se descubrió, se fue evolucionando en los estudios en la conciencia ambiental, las aguas, hay un punto que agotan su capacidad de carga. Esto ustedes habrán alguna vez escuchado hablar de la capacidad de carga del ambiente, y es por eso que hay tantos acueductos y tantos ríos, arroyos contaminados en nuestro país, porque las empresas se localizaban. Hoy sería un crimen, eso es lo que pasaba antes, ¿ok? Eso antes estaba bien visto. Entonces, ¿cómo probás el aporte de cada uno? Porque hay otro principio básico del derecho penal, que es la culpabilidad y la personalidad de la pena. ¿Cómo me vas a hacer responsable a mí? No hay una tal cosa como una culpa solidaria, muy común en materia civil. No me podés responsabilizar a mí, meterme en cana a mí, digamos, meterme en preso a mí, yo como después esto que pasa en lo civil, ¿no? Que uno paga y luego se repite contra el verdadero causador del daño. Este silogismo, esta mecánica es imposible en materia penal, entonces hay que ser muy estrictos con la toma de prueba. Esto lo hacemos mucho en talleres de caso, como digamos, supongamos que sean empresas que contaminan un efluente, hay que tomar pruebas adentro de la empresa, inmediatamente afuera, ir tomando como por metros para determinar con la máxima aproximación posible en qué medida esa empresa contribuye al estado nocivo general, que seguramente no va a ser en un 100%. ¿Está? Esto también aprovecho la pregunta como para aclararlo. Bien, todas estas cuestiones entonces ya hemos visto desde el tipo de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo la figura básica, que es la figura del artículo 55. Pero no se agota allí la cuestión, sino que el artículo 56 prevé una figura imprudente, una contaminación no dolosa, sino negligente. Déjenme aclararle, todavía no se apuren en tomar nota de la norma, ya la vamos a ver, pero quiero aclararles que el Código Penal se construye en su gran mayoría, en su enorme mayoría, el 90%, me debería decirles si no más, el Código Penal se construye de normas, de conductas dolosas desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho penal no está para castigar imprudencias. Les diría que para eso está el derecho civil, incluso el derecho administrativo sancionador. El derecho penal está, como es el derecho punitivo, como es el que te amenaza la libertad, el que puede terminar encerrándote en un establecimiento penitenciario, que es el más grave, es el que ejerce el poder punitivo del Estado, se dedica únicamente a las conductas dolosas, aquellas que son ejecutadas con conocimiento de que se está infringiendo la norma penal, sí. Vicky. Y la voluntad. Sí, aguantame un segundo, que justo estaba escuchando un curso. Ahí está, ahí está. Decime. Sí. Se nos coló, ahí está. Entonces, solamente en casos muy puntuales reprime conductas culposas, como en el homicidio, cuando el bien jurídico protegido es muy importante, como es la vida, entonces se reprime el homicidio culposo, cosa que ocurre en los accidentes de tránsito, y en muy contadas ocasiones. En esta, la contaminación es una de esas muy contadas ocasiones. ¿Y por qué? Porque el legislador ha admitido con sensatez que el bien jurídico medio ambiente, que la preservación del medio ambiente para nosotros, para las generaciones venideras, es sustancial y es un bien jurídico muy caro a la sociedad. Y entonces por eso no solamente reprime al ejecutor doloso, que es la moneda corriente en el Código Penal, sino que avanza y también persigue al negligente, al que actúa con culpa, por impericia o por negligencia. Bien, esto para empezar, es decir que es una extensión del poder punitivo del Estado y es la excepción en el Código Penal, no es la regla. El Código Penal no está pensado para reprimir imprudencias o negligencias. ¿Qué dice entonces, aclarado qué dice el artículo 56? De esta ley de residuos peligrosos, que tiene 4 artículos solamente dedicados al régimen penal. Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, contaminar, envenenar o adulterar de un modo peligroso para la salud, suelo, agua o aire, fuera cometido por imprudencia o negligencia o impericia en el propio arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o ordenanzas, se impondrá prisión de 1 mes a 2 años. Quiero que adviertan acá cómo baja la escala penal.
hemos pasado del artículo 55, que ha hablado de una pena de 3 a 10 años, prisión de 3 a 10 años más multa, a hablar de una pena de 1 mes a 2 años. Baja mucho la escala penal, mucho para mi gusto. Esto luego se corrige en el proyecto de reformas. Además de bajar mucho, le quita la multa. Y esto es un despropósito. Nosotros sabemos que el delito ambiental es un delito de lo que se llaman de cuello blanco. Actualmente hemos publicado con Gustavo Bosch una obra donde lo llamamos delito de cuello verde. Pero es un eufemismo, ¿no? ¿Por qué delito de cuello blanco? Porque el perfil criminológico del delincuente ambiental es un perfil criminológico distinto. Normalmente son empresarios con disponibilidad económica, normalmente son empresarios con disponibilidad económica que no contaminan porque tienen ganas o porque tienen la finalidad de contaminar, sino que lo hacen por una cuestión de lucro, tampoco porque se beneficien de la contaminación. Por el contrario, ahorran contaminando, es decir, ellos maximizan su ganancia, maximizan la ganancia de la empresa no gastando lo que tienen que gastar en procesos eco-friendly, ¿ok? En maquinarias como corresponde, no ayornándose. Entonces, todo lo que gastan en países serios, donde los controles son muy fuertes, y donde tienen cada 10 minutos, cada hora, cada 10 días, un inspector que no va a ser sobornable, no lo hacen en otros países, no lo hacen en estas latitudes, no lo hacen en Brasil, acá es más fácil. Entonces acá te traen la maquinaria vieja, acá no te contratan el compliance officer. Compliance officer son esos ingenieros o especializados o licenciados que contratan las empresas para que le hagan como de síndicos internos, les adviertan cuando algún proceso está mal hecho, se está haciendo mal para evitar contaminar. Se ahorran ese sueldo porque los compliance son caros, y entonces, claro, en ese sentido lucran, o sea, ahorrar, es como que decir, bueno, ¿cómo vas a ordenar tus finanzas? ¿Gastando más, ganando más o gastando menos? Bueno, ellos gastan menos, ¿está? Bien, entonces, por eso me parece que es un despropósito que se les perdone la multa, porque es lo que más les duele. Y además con la multa, vos podés, una multa bien impuesta puede ayudar a la presentación de un plan de saneamiento, a la ejecución de un plan de saneamiento, ¿sí? Siempre teniendo de vista que esta premisa constitucional, no porque se le ocurra al derecho civil, no, constitucional, que es la madre de nuestro derecho y se abarca, digamos, y se expande en todas las ramificaciones, en todas las áreas del derecho, la premisa siempre en materia ambiental es volver las cosas al estado anterior, es recomponer, y esa recomposición cuesta plata, demanda un plan, demanda estrategia. Bien. Dicho esto, sí, una cosa más un elemento más es que como defecto de la figura básica de la contaminación es que igual la multa está, hoy en día son 2 pesos, es de 50.000 a 200.000 pesos, que con inflación que hay es la nada misma, es decir, que esto también hay que corregirlo en una eventual reforma constitucional, del delito ambiental. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de 6 meses a 3 años, ¿sí? Entonces, recuerden que en la figura dolosa, si era muerte de la persona, era de 10 a 25. Acá, de 6 meses a 3 años, pareciera ser poco cuando el resultado es la muerte, ¿no? Volvemos a un defecto en la escala penal, baja mucho. Entonces, esto genera que la primera defensa, la defensa por antonomasia de cualquier empresario vinculado a una causa penal por contaminación sea, tratemos de llegar a la figura culposa, porque es prácticamente la nada misma en relación a la figura dolosa. Tanto ha bajado la escala penal que es un win-win esta estrategia defensiva. Bien. El artículo 57 de la ley, ya hemos visto el 55, el 56, ahora vamos con el 57. El 57 también es de enorme envergadura y fue de avanzada para su momento, reitero, principio del año 92, porque estableció la posibilidad de responsabilizar a las empresas por delito ambiental, ¿sí? Entonces, el artículo 57 marca que cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores, ya sabemos cuáles son, se hubieran cometido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubieran intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran existir. Entonces,
Para empezar, esto, como les digo, fue muy de avanzada porque hay toda una parte de la dogmática jurídica que se oponía a la responsabilidad de la persona jurídica. Ellos te dicen, de hecho, históricamente el derecho penal nació para sancionar conductas humanas, conductas de propia mano. Esto de la conducta de propia mano, es decir, el que mata a otro, el que roba, el que hace algo con su propia corporeidad, tuvo que ir aflojándose, tuvo que ir ayornándose a los tiempos que corren con los delitos de lesa humanidad. Con los delitos de lesa humanidad ya no bastó decir el principio de culpabilidad y de personalidad de la pena, implican que el delito penal solamente puede ser cometido por un ser físico, humano, sino que existe la posibilidad de cometer un delito por intermedio de otra persona, que es la famosa autoría mediata en los delitos contra el derecho de gentes, en los delitos, en el Holocausto, en los delitos ejecutados en las dictaduras latinoamericanas, desde el aparato organizado del poder. Aquel ejecutor detrás del escritorio que que disponía una orden que luego la ejecutaba una persona fungible, ¿sí? Un ejecutor fungible. En el caso de los delitos de lesa humanidad, si ese ejecutor no la cometía, en todo caso era ejecutado él. Había una obediencia debida. Esa fue la primera, les estoy contando años de dogmática, simplemente como para ilustrarlos, ¿no? En 3 palabras como para ilustrarlos, sin ningún ánimo de agotar el tema, es simplemente para ubicarlos. Esta fue el primer momento que la dogmática penal tuvo que decir, bueno, ok, es posible es posible endilgarle autoría de un delito a aquel que no lo cometió de propia mano, sino que tuvo una autoría mediata, ordenó que otro lo cometa, lo ejecute. Con más, con menos, es lo que comenzó a inspirar esta responsabilidad de la persona jurídica. ¿Por qué responsabilizamos a los altos mandos? Porque los altos mandos son los que toman la decisión. Y el ejecutor material, en todo caso, no es el que decidió. La diferencia es que acá no hay obediencia debida. ¿Se entiende? El ejecutor, el operario de la empresa, que es el que abre el grifo con el cual se contamina, no tiene obediencia debida respecto al comité directivo, ni es que lo van a ejecutar, lo van a fusilar, si es que no cumple la orden. Puede no cumplirla, puede no estar de acuerdo si él percibe, o es el ingeniero de la empresa que ya ha percibido y ya ha constatado, ya hizo estudios y sabe que la empresa está contaminando, puede perfectamente renunciar y puede incluso denunciar a la empresa. Es otro el motivo que inspira esta responsabilidad mediata de esta cúpula, de estos directivos de la empresa que se supone que son los que tienen el poder de decisión. Para empezar, porque son los que tienen el poder de decisión, ¿ok? Eso para empezar. Y en segundo lugar, porque en la moderna dogmática penal se ha construido el concepto de deber de cuidado. El deber de cuidado de todo aquello que acontece en la empresa, se supone que por su cargo lo deben tener los altos directivos de la empresa. Entonces, si el alto directivo que va todas las mañanas, y ya siempre yo marco esto, señoras y señores, y esto es contundente, la contaminación no escapa a los sentidos. Cada vez que hay una empresa que está contaminando, los olores son putrefactos, si hay agua, las aguas son viscosas. Y por otro lado, hay un know-how, es decir, el que maneja una determinada empresa de químicos, una determinada empresa de pinturería, el que maneja residuos peligrosos, es una persona que, como toda persona dedicada a una determinada actividad, y sobre todo los perfiles empresarios, tiene ya un nivel de educación, un nivel cultural, sabe de lo que están hablando, tienen un know-how, saben de qué se trata. Entonces, normalmente no les escapa que están contaminando, saben. ¿Ok? Entonces, a veces no hay una decisión, cuando la norma dice por decisión de la persona jurídica, no piensen ustedes que va a haber un acta de directorio donde todos van a poner el dedo o la firma de contaminar. Simplemente son delitos de acción por omisión, es decir, no invierto en la maquinaria, no vienen las multas del inspector de la municipalidad y yo no me pongo las pilas y no contrato a alguien como para procurar que los vertidos sean de una mejor manera o tengan menor concentración de arsénico, por ponerles un ejemplo, o de asbestos o de fenoles, y sigo haciéndolo, con tal pago la multa. Con tal me es más barato pagar la multa. Porque ese es el defecto también nuestro, el derecho administrativo que debiera contener, ese derecho administrativo contenedor que debiera ser
el paso previo a llegar a la última ratio del derecho penal, en Argentina no se cumple, como no se cumple en Brasil, en Chile más o menos, en Latinoamérica somos muy light con eso. En Alemania, por ejemplo, casi no existe el derecho penal ambiental. Porque las multas, porque como son más serios, en los países nórdicos son más serios, y la cuestión ambiental no, digamos, si ustedes ven alguna serie de Borgen en adelante, van a ver cómo se debaten, son cuestiones de absoluto primer mundo, y ellos son muy, muy, muy fuertes y muy impolutos en estas cuestiones, vienen a contaminar acá, ¿no? Pero en sus propios países, a sus propias empresas, no les permiten estos permisos, y entonces las multas son cuantiosas, las empresas no se juegan. Acá como las multas son light, son siempre en peso, vivimos en un país con recurrente inflación, hay que llegar al derecho penal, que es de última ratio. Bien. ¿Estamos entendidos hasta acá? Vamos a una cosa antes de graficarles más jurisprudencia. Tendría mucho más para decirles, pero bueno, quiero agotar un poco el temario en las 2 horas. La norma dice que hubiesen intervenido, yo se lo subrayo ahí, que hubiesen intervenido en el hecho punible. Esta es una ingenuidad normativa, no hemos tenido problema con ello en la jurisprudencia. ¿Por qué digo que es una ingenuidad? Porque es muy difícil que aquellos que están en la cúpula directiva, que son los que toman la decisión, que el síndico, que el director, que el gerente, vayan a ejecutar materialmente el acto de contaminación. Para eso están los operarios, ¿está? Entonces no hace falta que a su vez tome la decisión y a su vez ejecute. Una cosa es distinta de la otra. Basta con que tenga ese rango funcional. Y acá no hay una prohibición de regreso, es decir, no hace falta probar, de ninguna manera el director puede zafar si es que la empresa contamina, porque es una responsabilidad más de índole objetiva y de índole funcional. ¿Por qué? Porque omitió ese deber de cuidado que tenía respecto de lo que acontecía en la empresa. ¿Estamos? Y también marcarles que, a ver, se ha preguntado mucho la doctrina, ¿qué pasa si esa persona jurídica, por ejemplo, fuera una corporación y no está la figura del síndico, sino que lo que tengo es un tesorero? Es decir, si esta enumeración de responsabilidad objetiva es taxativa o no. Porque entonces yo tengo, si mi cargo es parecido, pero tengo otro nombre, quizás zafo. Cuando la norma dice representantes de la misma, en general digamos, es como un cierre abarcativo que da a entender que la vinculación penal tiene que ver con una cuestión de función, ¿se entiende? De función y de responsabilidad. Allí está la vinculación penal con respecto a estas personas. No hace falta, como les digo, verificar que en concreto vos los veas, se lo puedas sacar una foto abriendo el grifo contaminante, porque eso normalmente lo va a hacer un operario. Y es sin perjuicio de las otras responsabilidades que podrían existir, dice la norma. Es decir, que si hay un ingeniero contratado en la empresa que hizo la vista gorda, que no dijo nada, o que le dijeron, bueno, callate, la verdad que vamos a invertir dentro de 5 años, estamos con la cuenta en rojo, bueno, él cayó, no toleró o no denunció esta circunstancia, quizá también pueda tener alguna responsabilidad. Quizá no como autor, quizá como partícipe secundario, quizá como partícipe primario. Recuerden que los grados de participación van en degradé. Vos tenés el autor y el coautor, luego tenés el partícipe primario que merece la misma pena que el autor, que es aquel que realiza un aporte fundamental a la empresa delictiva. No obstante que el Código Penal, en los artículos 55 y 56, dice el partícipe primario tiene le cabe la misma escala penal, la misma responsabilidad. Después, cuando los jueces fijan la pena, normalmente le fijan un poquito menos, ¿sí? Supongamos que al autor le fijen 6 años, al partícipe primario le fijarán 5 años y 2 meses. Le fijan un poco menos. Luego el partícipe secundario tiene una responsabilidad muy disminuida en la pena, porque su aporte no fue fundamental. Entonces podríamos decir que acá este ingeniero ambiental que les advirtió a los jefes, miren, no están dando bien los números, hemos tomado muestras de las aguas y están muy viscosas, están densas, tienen muchos microorganismos, hay bacterias, hay
distintos análisis químicos del agua o del vertido, y los dueños de la empresa no le hayan llevado el apunte, no lo hayan considerado. Bueno, quizá ahí fue secundario su aporte, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no se lo pueda responsabilizar también. Porque en rigor debió denunciar a la empresa, es mucho pedirle, pero sí. Vamos a ver algunos casos de jurisprudencia. Muy poquitos porque quiero seguir avanzando. Gabrieli, Jorge Alberto y otros sobre infracción a la ley de residuos peligrosos. Este es un caso de fumigación con agroquímicos muy propio de la zona de Córdoba, muy propio de la zona de Santa Fe. Pero me resulta muy importante, o sea, muy ilustrativo este fallo, porque condena tanto al propietario del campo como al piloto. Ninguno de los dos zafa. El piloto no pudo decir yo no sabía, porque ambos tienen know-how, ambos trabajan en la zona y se dedican a esto y sabían que en esas concentraciones era contaminante. Entonces, se contaminó al propietario del campo y al piloto por el delito de contaminación ambiental a 3 años de prisión con ejecución condicional. Les aclaro para los no penalistas que cuando la condena penal a prisión, es decir, pena privativa de libertad, no supera los 3 años, nuestro Código Penal permite la ejecución condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el condenado, que esto está en le pintan los dedos, esto queda en sus antecedentes, pero no va a la cárcel, sigue en libertad. Ahora bien, tiene que cumplir ciertas reglas de conducta y además, si llega a delinquir en un periodo de tiempo determinado, por supuesto que esa condena se hace efectiva, se confiere por una sola vez la condena condicional, ¿ok? Es decir, para aquel delincuente primario, para aquel que no tenga antecedentes en la comisión de delitos. ¿Estamos? Entonces, como estos eran primarios, se les concede una condena de ejecución condicional por realizar fumigaciones clandestinas en un predio cercano a un barrio de la ciudad. ¿Por qué digo clandestinas? Hay todo un procedimiento para las fumigaciones. Se hacen normalmente los fines de semana, porque en los días de semana hay clases en los cascos urbanos, etcétera, etcétera, y entonces además se tiene que tener un permiso, tiene que estar dadas ciertas condiciones para que se lleve a cabo la fumigación. Acá se hizo entre gallos y medianoche en pleno día hábil. Al propietario del campo, por instigar como instigador, que es otro grado de participación criminal, le cabe al instigador la misma responsabilidad del autor, ¿no? Por instigar a una persona, es decir, al piloto, a efectuar una fumigación terrestre utilizando productos químicos prohibidos, contaminando el ambiente de un modo peligroso para la salud de sus habitantes, y el segundo por llevar a cabo sus fumigaciones. A veces utilizan productos químicos prohibidos o a veces utilizan una concentración mayor de la permitida. En ambos casos ya es residuo, ya es contaminante. Ambos, a sabiendas, dolo directo, a sabiendas de que el grupo poblacional afectado había sido declarado en emergencia sanitaria por la Municipalidad de Córdoba, por encontrarse contaminado por la presencia de productos agroquímicos utilizados en fumigación. Es decir, ya estaba todo este pueblito de Córdoba, que normalmente ocurre en Río Cuarto, en Río Tercero, en cantidad de poblaciones de Córdoba, ya estaba en emergencia sanitaria porque lo habían contaminado con agroquímicos, por eso es que no se podía fumigar, y ellos van y fumigan en contra de esa veda que se había declarado para fumigar. No había manera de esquivar esta responsabilidad y esta condena fue contundente, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo allí la Cámara de Córdoba? La contaminación del artículo 55 del Código Penal, esta es la figura básica que hemos visto, la figura más fuerte, esta de prisión de 13 a 10 años, no es un delito de lesión, sino de peligro, que no exige la concreta afectación de la salud, sino que posiblemente se la afecte. Cuando hablamos de salud en materia penal, en materia jurídica, estamos hablando de la ausencia de pleno bienestar de las personas. No hace falta que se trate de una enfermedad, y menos aún de una enfermedad enquistada en el tiempo. Puede tratarse, y mucho ocurre, no traje todos los casos, pero hay mucho en Córdoba y Santa Fe este tipo de causas y de condenas a pilotos y a dueños y a los hacendados, a los dueños de las fincas,
A veces pasa que los alumnos de una escuela, hubo un caso que terminaron hospitalizados los alumnos de la escuela y la maestra, algunos con vómitos, otros con tos. Total que luego de unas horas de observación, ninguno quedó internado, todos fueron a la casa. Y aún así, en ese caso se entendió que había una afectación a la salud. La afectación a la salud es la alteración del estado de bienestar que se supone que tenemos todos los seres humanos, por más que esa alteración sea momentánea, por más que se trate de un vómito, te descompusiste y después volviste a tu casa, no es que te quedaste internado ni te pasaron un suero, igual hubo afectación a la salud. Es un término más genérico propio de la Organización Mundial de la Salud. No es un concepto de salud en sentido médico, ¿se entiende? En el sentido jurídico. Bien. La idoneidad de residuo para afectar el bien jurídico constituye una cuestión de hechos. Recuerden que de acuerdo al artículo 2 del Código Penal, de la Ley de Residuos Peligrosos, decía, residuo peligroso es aquel que tiene idoneidad para afectar la salud de seres vivos. Así decía el primer párrafo del artículo 2. Esto es lo que hay que probar en el caso concreto. ¿Está? Más allá del listado, porque también se discute muchísimo, bueno, en mis talleres de caso tengo un caso de contaminación en este momento se está apelando de contaminación por barros cloacales vertidos en un basural a cielo abierto en Neuquén, que es un escándalo, y que por considerar que los residuos no eran peligrosos, el Tribunal de Juicio, el Colegio de Jueces de Santa Fe, hace 20 días absolvieron a los empresarios. Fue un escándalo, y a la inspectora de la municipalidad, y eso se está apelando hoy en día, justamente porque la primera defensa fue decir, los lodos cloacales no son residuos peligrosos. Los lodos cloacales vertidos sin tratamiento en un basural a cielo abierto, créanme que son residuos peligrosos. Y estaba probado, hubo prueba de 50 testimonios, y aún así ellos dijeron, no está en los anexos. Por eso les digo, señoras y señores, hagan un entendimiento sensato y conglobante de la norma. La norma en el artículo 2 dice residuo peligroso aquel que tiene aptitud lesiva, y luego dice en particular, es decir, el párrafo, la norma ejemplifica en el segundo párrafo lo que ya definió en el párrafo primero del artículo 2. Esto es central cuando los legalistas con mucha fineza jurídica quieren construir una estrategia defensista, ¿está? Por favor, si yo me elevo mucho en el lenguaje o no me entienden, me van interrumpiendo. ¿Qué siguen diciendo estos jueces en Gabrieli? Debe tratarse de un residuo que antes de entrar en contacto con el elemento ya tenga un componente que lo torne peligroso. En el caso de era porque era un residuo prohibido, en el caso de los lodos cloacales, porque estaban sin tratamiento y porque, tienen una toxicidad, o sea, son tóxicos desde el punto de vista biológico. Recuerdan que cuando yo les dije también tienen que tener algunas de las características que son corrosivas, inflamantes, etcétera, etcétera. Los lodos cloacales son infecciosas, acarrean salud, acarrean enfermedad. ¿Y cómo la acarrean? A través de vectores. ¿Cuáles son vectores? Mosquitos, moscas, perros, gatos, pájaros, el viento. ¿Está? Para ponerles un ejemplo un poquito que los ponga, es este fallo del mes pasado, que los ponga muy en actualidad de lo que se debate en estas cuestiones, que no son menores. Créanme que siempre hay muchísimo dinero detrás y hay mucho lobby, ¿no?, detrás de cada condena. El dolo de tipo en cuestión, esto que les dije, es el dolo simple, el conocimiento de los componentes legalmente. Ellos saben que el desecho era peligroso o no estaba permitido, y aún así cometen la conducta. Es el dolo directo, sin ninguna otra intención. No hace falta una ultraintencionalidad de dañar, no hace falta que se pinte la cara de asesino el contaminador. Simplemente sabe que es nocivo, y lo que él quiere es limpiar a su cultivo de malezas. Y no le importa nada si es que contamina la salud de las personas circundantes. Y además agarrarse unos buenos mangos, unos buenos pesos, porque seguramente más eficiente con una sola fumigación con estos productos más fuertes, es equivalente quizá a 5 fumigaciones con los productos autorizados, porque justamente son más fuertes. Bien. Este caso me encanta. Es un caso confirmado por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Es un caso de contaminación en Entre Ríos, también a cargo de un empresario,
donde también se acreditó que habían fallado siempre que hay un caso de contaminación, hay controles administrativos previos e instancias administrativas que fracasan. Lamentablemente en nuestro país, digamos, como les dije, las multas son light, entonces lo que hacía este empresario era pagar las multas, incluso este era un empresario cárnico, Jorge Elías Mocarbel, un empresario de Entre Ríos muy fuerte, que tenía vacas, ovejas, etcétera, etcétera. Y él producía cueros, producía no solamente los cueros para vender, sino también manufacturas, zapatos, etcétera. También hacía jabones, gasas, era un polirrubro a partir de la explotación de sus, muy bien, está en todo su derecho, de su hacienda. Lo que ocurre es que quemaban los animales a cielo abierto. Todos los efluentes, ustedes saben que cuando se carnean los animales, esos efluentes tienen un riesgo biológico, vuelven a ser sustancias, volvemos a los lodos, no hace falta que sea arsénico, que sea zinc, que sea plomo, los restos de seres vivos también tienen una aptitud infecciosa, también pueden generar, díganme si los restos de personas lamentablemente fallecidas o de insumos utilizados para atender a los tantos enfermos del COVID en su momento no era infeccioso y no era residuo peligroso. Entonces, no seamos, justamente por eso es que también los anexos se van renovando, para no cercenar esta limitación y que sea muy fácil decir en el paper, no está en la lista, no es peligroso. Señoras y señores, eso se determina en una cuestión de hecho y prueba, se determina en cada caso en particular. Total que este hombre... Ahora les voy a contar bien lo que hacía, en las distintas filminas está más precisado, pero bueno, contaminaba con todo su descuido en el ejercicio de su hacienda, suelo, agua y aire. Y era advertido por la municipalidad, se hacían reuniones, se hacían actos, el tipo pagaba y seguía hasta que tuvo que venir una condena penal. Se lo condenó en Entre Ríos y la Cámara Federal de Casación Penal, que para quienes no son penalistas es el máximo tribunal penal del país, confirmó esto, quedó firme. Lo condenó a 3 años de prisión, de cumplimiento condicional, siempre porque recuerden que hasta 3 años lo permite esta modalidad, y multa de 50.000 pesos. Ustedes me dirán, la multa es una risa, o sea, 50.000 pesos hoy es un par de zapatillas y no de los últimos modelos. Lo que pasa es que la escala penal del 200 es muy, muy pobre. Recuerden que esta reforma fue en el 2009 y nosotros tenemos en el legislador penal, realmente no sé cómo, no les entra en ficha que nosotros vivimos en un país lamentablemente con circuitos inflacionarios muy reiterativos. Hoy estamos en inflación de 2 dígitos, entonces tenemos que empezar a legislar con unidad de valor monetario, ¿sí? Decir tanto salario, tal porcentaje o tal, pero ya no hablar de pesos, porque nuestro peso no vale. Entonces es una risa que este empresario se hubiera condenado 50.000 pesos, ¿sí? A 3 años de discusión, la sacó baratísima. El fiscal no había apelado la condena y entonces, bueno, Casación no le quedó otra que confirmar. Los que habían apelado en este caso había sido la defensa. Y se le impusieron reglas de conducta que también para mí son muy light. Un curso sobre cuidado del medio ambiente. A ver. Está bien que lo haga, pero bueno, entre tareas comunitarias, 2 horas semanales, ¿de qué me sirve tener al empresario pintando en la escuela? A mí lo que me sirve es que este empresario, hacerle, digamos, examinar los informes contables de la empresa y, por supuesto, no fundirlo, pero en la medida de sus posibilidades, obligarlo a que pague a ingenieros a hacer un plan de recomposición. No me sirve que vaya a pintar la escuela. Es delito de cuello blanco, no es el traficante de droga, no es el que robó una bicicleta, no es el del secuestro extorsivo. ¿De qué me sirve hacerlo pintar en la escuela? De nada, ni a él ni a mí. El curso ambiental, bueno, se lo quiere hacer, pero digamos, hay que enfocar con mejor estrategia las condenas penales ambientales, señores y señores, de una buena vez. Tengo algunos casos, hubo un caso, lo menciono, me voy a tratar de comunicar con el juzgado porque es un caso aislado de un jugador de Santa Fe donde el empresario era muy, muy poderoso y lo condenó a pagar un plan de recomposición que costaba 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Una empresa extranjera. El fallo no fue apelado, fue un acuerdo abreviado.
Entonces, eso sí, porque el juez y el fiscal se movieron tanto molestaron, dijeron, no, si le sobra espalda, no, este plan, entonces se comprometió a ese plan y digamos, y después cuando uno obliga esas reglas de conducta, hay que luego hacer audiencia en la etapa de ejecución para verificar que ese plan se cumpla, porque de nada me sirve que también depositen la plata, lo que yo necesito es que se vaya cumpliendo. Es distinto también el perfil del litigante ambiental y, por supuesto, del juez ambiental. Esto no me sirve de nada, de nada. Esto es para una probation o una condena de ejecución condicional en un contrabando de mercadería. Bueno, sí, que vaya a pintar la escuela. En este caso no me sirve de nada. El tipo contaminó durante años. Miren acá. ¿Qué dijo? Fue una mujer, una jueza en una intervención unipersonal de Paraná. Esta jueza, a mí me gusta marcar los considerandos porque da cuenta perfectamente de los hechos. Miren, se le imputó a este empresario que durante el periodo comprendido 3 años, 3 años estuvieron detrás del hombre y el tipo no daba el brazo a torcer, pagaba las multas. En su carácter de socio empreso de esta empresa, ubicada en la provincia de Entre Ríos, dedicada a la fabricación de jabones, detergente, aceite, grasa, calzado, de todo hacía. Estaba en todo su derecho, pero derramó efluentes líquidos sin tratamiento y por fuera de los límites permitidos en un decreto provincial, en el arroyo El Salto, que comunica con el río Paraná. El problema cuando se vierten en cursos de agua que son interjurisdiccionales es que la competencia es federal. De lo contrario, la competencia es local. Eso lo manda el artículo 58 de la Ley de Residuos Peligrosos, que es la única que no vimos. Pero sepan ustedes entonces que cuando la contaminación supere el marco de una provincia, la jurisdicción va a ser federal. ¿Ok? Bien. Asimismo, el empresario quemó a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento residuos sólidos industriales, tales como el resto de los animales, sus cabezas, huesos, pelos, cuerpos y grasas, liberando gases tóxicos en contacto con el aire. Esto, nuevamente, la contaminación no escapa a los sentidos, lo denunciaban mucho los vecinos. De hecho, la denuncia la hace la Fiscalía allí a partir de una denuncia en los medios de los vecinos. Acumuló y enterró en suelo natural y sin los recaudos necesarios desechos industriales correspondientes a animales muertos, bovinos, todo ello sin ningún tipo de autorización, habilitación o certificado de aptitud ambiental. Las personas de rubro saben cuáles son los requisitos y créanme que acá se habían movilizado las autoridades del área ambiental sin ningún resultado más allá del pago de multas. Entonces la jueza entendió que el ambiente fue desequilibrado, pues el imputado introdujo factores que anularon o disminuyeron la función biótica, superando la capacidad defensiva, esa capacidad de carga del ambiente, la defensiva y la regenerativa del sistema para digerir o reciclar elementos extraños. Ahí está perfecta la definición de la capacidad de carga. Es lo que puede soportar la naturaleza, lo digiere y se regenera sola. Bueno, cuando ya superaste esa capacidad, es porque superaste la capacidad de carga del ambiente. Si bien los residuos sólidos encontrados no son peligrosos en el sentido de que estén en los enlistados, llegan a serlo por la práctica ilegal de tratamiento, el enterramiento a suelo natural y la quema a cielo abierto. Es decir, en esas condiciones, la sistemática disposición y tanto cae esa gota en el vaso que la rebalsa. Por eso en la acumulación se tornó peligroso. La empresa denunciada arrojó efluentes líquidos al arroyo El Salto o la fuente de agua que desemboca en el río Paraná, por lo cual la degradación, que desemboca en Buenos Aires y es federal. El socio gerente de la empresa tenía posición de garante, esto que yo les expliqué, tenía posición de garante de la actividad que se desarrollaba en la fábrica. Era quien tenía el poder de decisión sobre las condiciones de su funcionamiento y fundamentalmente sobre el destino de los residuos comprometidos. Él sabía perfectamente lo que pasaba y lo seguía haciendo. Hay una omisión, si es un delito de omisión impropia, esta omisión de cuidado. Por ende, resulta aplicable el 57 de la ley 24051, el que leímos, ¿está? Que establece que en los casos de delito cometidos por persona jurídica, la responsabilidad recaerá sobre la persona que, desempeñando el carácter de gerente o director, hubiese intervenido en el hecho punible. Es notable la insistencia del incurso, del imputado, en seguir contaminando, dice la jueza, decidiendo no dar tratamiento adecuado a los residuos que sabía iban a contaminar el medio ambiente. Eso yo
cada una de las intervenciones de la provincia, mostrándose indiferente frente a todos los reclamos institucionales, informales, quejas y denuncias. Dígame entonces, si no se justificaba su caso, ya la única manera de pararlo era con la intervención penal. Bien. Último caso que les voy a contar, este caso es una perla a nivel federal, es un caso mucho más finito, porque eran residuos hospitalarios, porque el imputado era un intendente de una municipalidad, de la Municipalidad de Concepción, es una municipalidad muy, muy, muy humilde en Tucumán. ¿Y qué le pasó a este intendente? Ustedes saben que los residuos hospitalarios son residuos de por sí contaminantes porque tienen esa aptitud infecciosa, son contaminantes desde el punto de vista biológico, ¿sí? Es contaminación biológica. Y cuesta mucho disponerlos, digamos, tiene un costo diferencial. Las empresas, las clínicas privadas lo pagan por aparte y a los hospitales públicos lo tiene que pagar el Estado. Y se paga distinto, el residuo sólido urbano tiene un contrato y el residuo hospitalario otro porque requiere desde una ropa, instrumentos propios de la gente que trabaja recolectando el residuo hasta una disposición final, se los entierra, a otros se los quema, algunos tienen un proceso químico de desinfección, etcétera, de acuerdo a cada uno de los que sea, ¿no? Recuerden que pueden haber elementos infecciosos cuando se opera una persona por algún tumor maligno, todo lo que ocurrió con el COVID, etcétera, etcétera. Se le había vencido a la municipalidad el contrato con la empresa y la municipalidad tenía las arcas quebradas, no tenía cómo pagar la renovación del contrato a esta empresa. Entonces, lo que dice, se le imputa al intendente. Fíjense, un poco es injusta la persecución penal, porque se le imputó al intendente y no al director del hospital, por ejemplo, que el director del hospital también podría haber sido responsabilizado aquí. Se lo imputa al intendente, se le dice al intendente, usted va a ser imputado en la modalidad culposa. Recuerden que el artículo 56 baja mucho las penas, pero igual es la imputación de una condena, de una figura penal. Y él dice, su defensa manifestó, miren, nosotros intentamos por todos los medios renovar, no teníamos fondos, pero consta que yo fui a ver al gobernador a pedirle que él se haga cargo de pagar a esta empresa. El gobernador me dijo, no, nosotros también estamos fundidos, no al lugar. Hicimos una tratativas con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para pedir un préstamo para pagar, tampoco lo pudimos obtener, es decir, el intendente se había movido, y no obstante, los jueces del Tribunal Oral de Tucumán fueron implacables, dijeron, bueno, usted hizo, pero no hizo lo suficiente. ¿Por qué? Porque los residuos, obviamente que no se podía cerrar el hospital, o sea, él decía, el intendente incluso dijo, ¿pero qué quieren? ¿Que cierre el hospital? No, bueno, pero alguna otra cosa usted podría haber hecho, porque usted se limitó a disponer, digamos, se compraron bolsas coloradas y estos residuos hospitalarios iban a parar a bolsas coloradas, rojas, y entonces fueron a dar al mismo basurada a cielo abierto donde estaban los residuos domiciliarios. Total que la gente, ustedes saben que, a ver, la disposición de la basura no debe hacerse en basura a cielo abierto, sino en vertedero. ¿Qué significa un vertedero? Que vos cavás en el terreno, vas colocando el residuo domiciliario, luego van capas de impermeabilización y así va otra capa y sucesivamente hasta que vos agotás la capacidad de carga del vertedero, pero todo esto luego se supone que arriba se plantan arbolitos y eso es una disposición razonable. En este municipio ya pobre, no había vertedero, había basura a cielo abierto, que es lo mismo que les comenté del caso de Neuquén, después si les interesa googleenlo. Entonces ya está la basura, ya es un desastre, la basura domiciliaria que ya es tóxica a cielo abierto y vos tenés la gente de las cooperativas que va a tratar de separar los residuos porque cobra unos pesitos de el plástico, del papel, del cartón que puede reciclar. Total que ahí fueron a parar las bolsas coloradas. Se armó un desastre, fue una contaminación total. Nuevamente los vectores, las ratas, las cucarachas, los perros, se contaminaron los chicos, se contaminó el arroyo. Y bueno, había que responder, y respondió el intendente, ¿sí? Entonces digamos, por más que él trató, quizá no trató lo suficiente, no puso carteles, digamos, no alertó a la cooperativa, debió haber intentado más, ¿sí? Debió haber intentado más, debió haber
quizás sacado en los propios medios de comunicación, haber realmente hecho notar este estado de emergencia, porque él trató, bueno, después puso la bolsa roja y dijo, bueno, ya está, me superó la situación, bueno, tenía que haber hecho más, pero creo que también se debió haber responsabilizado al gerente del hospital. Se lo condenó a 1 año, acá estamos, abajo dice, la pena impuesta consistió en 1 año de prisión de ejecución condicional, con especial reglas de conducta, más inhabilitación especial para desempeñarse como funcionario público. Es duro esto para un intendente, es duro, por igual término que de la condena in costas. Entonces se lo condenó a una pena de prisión condicional, pero la inhabilitación para un político es dura y la responsabilidad, responsabilizarlo por este tipo de hechos es duro, y no obstante, al Tribunal Oral de Tucumán no le tembló el pulso. Bien. Es lo que debería haber ocurrido en el caso de Neuquén, ¿no, doctora? Ay, sí, no sé quién habla ahí, sí. Víctor. Es tremendo, el caso de Neuquén me tiene... Víctor. ¡Víctor! ¿Estás aquí? ¡Qué bueno! Sí, sí, digo, me parece que eso es lo que al menos debería haber ocurrido en el caso de Neuquén, y el caso de Neuquén es un caso testigo para tenerlo en cuenta a los efectos de saber qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no debería de hacer, digamos, un juez. Absolutamente. Y mira, el caso Mocarvel, me parece que viene como anillo al dedo, porque ahí ellos dicen, digamos, eran restos animales, no es en sí residuo peligroso que tipi, digamos, en los enlistados. Es muy análogo al caso, al caso, y todavía es menos peligroso que el caso de Neuquén. El caso de Neuquén me parece que es un escándalo. No sé qué va a quedar en la jurisdicción provincial, no sé qué va a hacer. Tienen audiencia, me enteré ahora dentro de poco, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, espero que los medios se hagan un poco eco, porque yo cuando vos compartiste, hasta que encontré el fallo, lo googleé un poco y es como que ningún medio local tomaba postura o realmente daba cuenta de la importancia de la causa, ¿no? No daban cuenta de la importancia de la causa. Es un antecedente peligrosísimo, la verdad, y una mala interpretación, y además es como, ¿no? Decir, no investigaron un poco, se quedaron con una cita descontextualizada de un autor de un libro ambiental, no vieron ninguna jurisprudencia, ¿no? Nada, es penoso, me tiene preocupada, y creo que lo voy a comentar desde el punto de vista jurídico, lo vamos a comentar con Gustavo Baboso, estamos con ganas. Incluso el doctor Walsh también se presentó como testigo. Sí, claro, sí. Puede apreciar, digamos, en el resumen del fallo, lo descontextualizaron totalmente. Exactamente. Para los restos de la audiencia de la clase de hoy, Rodrigo Walsh fue citado, no sé si por la Fiscalía, Víctor, o por la defensa, y bueno, y La ellos... fiscalía. Por la Fiscalía, y me queda para ver todavía esa intervención, pero tengo entendido que a lo largo de 40 o 50 minutos ilustró perfectamente de la situación, y lo voy a ver, y en el resumen del fallo dice, el doctor Walsh, que es un especialista en ambiental, virtió su opinión sobre así. Entonces, es como que sesgan o parcializan toda la prueba de cargo y hacen una interpretación muy parcial, muy pobre de la ley de residuos peligrosos para terminar absolviendo. Y lo mismo también que en Mocarvel, Víctor, una contaminación mantenida durante cuántos años. Y el Estado no hace nada, ¿no? Incluso, doctora, hay que decirle a los colegas que están presentes que los jueces lo que dijeron es que sí, bueno, sí se vio afectada la salud de las personas, sí estaba comprobada la contaminación y todo, pero finalmente terminaron absolviendo a todos. Porque no es residuo peligroso, eso dijeron. Porque no es residuo peligroso, porque no están los listados, es una cosa de locos. Tal cual, dijeron, acá está controvertida la afectación a la salud, está controvertido que los lodos estaban sin tratar, está controvertido que no tenía autorización antes, que no tenía impacto ambiental, que era basura. Era, digamos, es el escenario distópico perfecto. Imagínense, señoras y señores, una empresa que tiene un basural a cielo abierto, que ya es un desastre, que va abriendo celdas sin autorización de más basura, y que sobre la basura arroja lodos cloacales. O sea, es la contaminación perfecta alrededor de barrios
constituidos por programas Procrear, es decir, no eran asentamientos ilegales, sino que el propio Estado, por otro lado, el mismo Estado que deja contaminar, es el mismo Estado que da crédito a las familias para asentarse en el lugar. Las asienta en un lugar podrido. Es una cosa de locos. Este caso, la verdad que... Bueno, Víctor, veremos cómo sigue. Invitamos a todos, a todos los que están asistiendo a la clase de hoy a preguntarle a Víctor, interesarse por la cuestión, porque la verdad que me parece que los que estamos mínimamente comprometidos, ¿no? Con el tema ambiental, por eso hacemos este tipo de cursos, y ustedes por eso lo cursan, y yo por eso lo doy, porque nos une cierta vocación. No podemos, es un caso interesantísimo, de mucha actualidad, no podemos menos que, ¿no? Que no quiero dar demasiadas calificaciones, ¿no? Pero preocuparnos, por decirlo livianamente, con este fallo. Bueno, vamos. Dos cositas del proyecto de reforma. Quiero terminar los últimos 20 minutos con patrimonio arqueológico y paleontológico, que también es muy interesante. Créanme que todos estos temas, si uno se pusiera a darlos con casos y con... Es inagotable la cantidad de casuística que hay en nuestro país, la cantidad de supuestos judicializados que hay para ejemplificar a favor y en contra, ¿no? Pero en general hay mucho compromiso de los jueces y se hace esfuerzo por hacer efectivas estas responsabilidades. Bueno, proyecto de reforma, hay un proyecto de reforma del 2019 que es el proyecto de reforma del Código de Borinsky, que es una comisión en 2017 que se creó y que se presentó en el Congreso en el 2019, por lo tanto, entonces se puede todavía discutir, no ha perdido estado parlamentario. Hola, Víctor, ahí te veo, un gusto verte nuevamente acá. Víctor lo tengo de alumno en sabe muchísimo, en un curso de Mendoza. El artículo 444 de este proyecto penaliza con prisión y multa al que, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales protectores del ambiente, provocare o realizare emisiones, vertidos o vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos o captaciones de agua, es decir, es como más preciso en los verbos típicos, ¿sí? Además hay una remisión a norma administrativa, hace falta infringir una ley o una reglamentación, es como más finito, va como más en degradé este proyecto de reforma, va de a poquito y luego si se usan residuos peligrosos se agrava, ahora lo vamos a ver. Que por sí o conjuntamente con otros causen daño grave al bien jurídico protegido, el aire, el suelo, las aguas, la flora o la fauna. Entonces, no habla ni siquiera de peligro en la salud humana. Es como que objetiva más la conducta. Las conductas son más específicas, ¿sí? Hay que infringir norma administrativa y hay que causar un daño grave. ¿Qué es un daño grave? No está definido y eso para mí es un defecto. Yo siempre digo que el daño grave tiene que definirse en el Código Penal lo máximo posible porque por este principio de taxatividad del Código Penal, ¿sí? Por este principio de legalidad, en todo caso será grave cuando supere la capacidad de carga del ambiente. Bien. Cambia el bien jurídico protegido, acá solamente foco en el ambiente, no se cuela la salud, no se cuela esa formulita del modo peligroso en la salud que tanto critica Gustavo Bozo con razón y dice, acá hay un enfoque en el 55 de ley de residuos peligrosos, sigue habiendo un enfoque antropocéntrico. Bueno, acá ya en el proyecto de reforma no lo hay, es el ambiente. La figura básica está penalizada por una prisión de 2 a 5 años. Fíjense que baja la escala penal, ya no es de 3 a 10, sino que baja de 2 a 5. ¿Pero por qué? Porque a partir de ahí le empieza a agravar. Está bueno, está muy bien pensado el tipo. Hay nuevas conductas, como les dije, y el objeto de tutela es la atmósfera, el suelo, el subsuelo o el agua. Hay una exigencia de resultado de daño grave. Las figuras se van agravando. Cuando se utilizan residuos peligrosos se agrava de 2 a 10 años, lo que no me gusta que es el mínimo. Digamos, recuerden que hoy por el artículo 55 la pena es de 3 a 10 años. ¿Por qué entonces en la reforma del Código Penal, que hasta ahí vamos secuenciando bien, me bajás la mínima? Mantengamos la mínima, hay una no regresión también en materia penal ambiental, mantengamos la misma escala penal, el que contamina con residuos peligrosos, 3 a 10 años, no le bajemos, no se la hagamos más fácil. Si ya en la mayor parte es muy difícil llegar a condena, las pocas condenas que hay son de ejecución condicional, si encima le ponemos 2 años ya es una risa.
Así que eso me parece un defecto. Y también me parece defecto que la misma escala, o que se ponga en un ámbito de paridad, los radioactivos con los peligrosos. Señoras y señores, en los radioactivos son mucho más peligrosos que los peligrosos, válgame la redundancia. ¿Sí? Hay una expansividad mucho peor. Hoy en día se habla de, digamos, no sé quién no ha visto, o bueno, y si no ha visto, véanla, Oppenheimer, las bombas atómicas, todo lo que tenga que ver con la radioactividad es dañosidad a otra escala, entonces no puede tener la misma escala penal, ¿sí? La misma escala de represión punitiva. El peligro a la salud humana lo agrava, yo hubiera grabado un poquito más ahí, pero está bien la secuencia, es una figura típica donde no hay ninguna situación humana comprometida. Si hay residuo peligroso se agrava, si hay salud se agrava. Al final está bien que se vayan agravando. Otras agravantes, que inutilice áreas urbanas, que impide el uso público de ríos, lagos o lagunas, todo esto va haciendo que la pena empeore. Que provoque el desplazamiento que fuera temporal de habitantes de áreas afectadas, que provoque la interrupción del abastecimiento del agua a la comunidad, que afecte un área natural protegida. Todo esto va agravando la figura. Bien. Y por último, también, como no podía ser de otra manera, este proyecto prevé la figura imprudente, pero sí es mejor en el sentido de que no baja tanto la escala y no le quita la sanción de multa, que es lo que a mí tanto me indigna o sea, me parece muy buena la figura del 56 para su época, pero me parece muy mala que baje tanto la escala penal y me indigna que le saquen la multa. Por esto que les dije, porque el delito, el delito de contaminación es un delito de cuello blanco. Esto no me voy a detener porque no vamos a tener tiempo, entonces quiero solamente que les quede un poquito lo de contaminación. El segundo eje que me pidieron que les aborde va a ser muy sucinto, porque ya se me termina la hora, tiene que ver con los delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico. Yo les decía que esto tiene que ver con tiene de común con los delitos ambientales, esta vocación de preservar para las generaciones futuras, este self-restraint para quienes aún no han nacido, ¿no? Porque, digamos, todo lo que hace a nuestra cultura, hacia la identidad cultural, al margen de que sigue permitiendo un estudio de la historia que nos define como raza humana, ¿no? Y que nos permite, al margen de la identidad, también, digamos, un patrimonio solamente si fuera un resto precolombino, no solamente de nuestras latitudes, sino en general es un patrimonio universal conocer la historia. Nosotros, la protección de este patrimonio está prevista en nuestro derecho, tiene un antecedente en la época de una ley muy vieja, 9.000 y pico, de otro siglo, pero la ley actualmente vigente es la ley 25743 de junio del 2003. Es una ley que tiene un montón de normas, no solamente estas normas, sino que tiene toda una regulación relativa a las piezas arqueológicas y paleontológicas. Para empezar, en su artículo 2, esta ley define a estas piezas como de dominio público del Estado. Entonces, si son de dominio público del Estado, son piezas inajenables, inalienables, ¿ok? Entonces, por eso es que, como define nuestra cultura, es que interesa tanto preservarlas. Tal como ocurre con la ley de residuos peligrosos, tiene un capitulito relativo a los delitos, pero es una norma no penal. En su mayoría esta ley 25743, que no tiene desperdicio, es una norma no penal. No tiene desperdicio porque antes del 2003 como les dije, tenemos un antecedente de una ley anterior, que es 9.000 y pico, pero no estaba tan bien regulado. Esta ley de 2003 marca un antes y un después. Entonces, a partir de ese momento, las personas que tienen, porque ocurre mucho esto en algunas provincias, personas que tienen de tradición familiar, descendientes de pueblos originarios o de lo que fuera, que tenían piezas en su poder. Entonces, a partir de ese momento tenían que denunciar, se generó un registro y hay que denunciar la posesión de estas piezas en el registro. Y existe todo un procedimiento administrativo, tanto para el que las tiene en su poder como aquel que se dedica a la prospección o excavación. Supongamos que yo soy una licenciada en historia o en antropología, y entonces me voy a la Puna Salteña
tengo mis permisos de prospección y excavo y encuentro unas vasijas, suponte, unas vasijas, una flecha, lo que fuera, cualquier pieza. No hace falta que piensen en las momias. Ustedes, los invito también a los que no han venido a Salta, tenemos las momias de Yuyayaco, que es una cosa de locos y los invito a verlas. Son momias andinas descubiertas en Yuyayaco, en estado, en su momento se hacían ofrendas de niños a los dioses, son niños, unas son dos y otra es una niña más grandecita, de unos 12, 13 años, se los dormía y ahí se me eriza la piel porque ustedes no saben lo que ven esas momias, son de patrimonio de la humanidad, saben lo que valen y por supuesto hay un montón de protección y están acá en Salta y la verdad que es divino el museo. Para verlos porque te parece que estuvieran vivas. Las enterraban y se conservaron con los hielos perfectamente, en perfecto estado de conservación. Hoy en día las cámaras en que se mantienen son cámaras traídas de Europa, por supuesto con todas medidas de seguridad, porque se corta la luz, chao en la cadena de enfriamiento, es decir, es todo y eso es patrimonio de la humanidad y vos podés realmente entender cómo pensaban esa gente, esas culturas, a través de las momias. Eso fue un descubrimiento de locos, no debe tener más de 20 años el descubrimiento de las momias. Bueno, pero pongamos que yo encontré una vasija. Entonces hay que comunicar a la autoridad nacional, la autoridad de aplicación, para que la autoridad de aplicación vea si tiene interés en comprar esa vasija, esos elementos que yo encontré. Si la autoridad de aplicación no tiene interés, yo me la quedo y la puedo comerciar, la puedo tener en mi casa, puedo hacer lo que quiera, ¿ok? Ahora, si tiene interés y el Estado Nacional me ofrece un precio que yo considero que no vale, porque soy una entendida en la materia y yo sé que vale este otro dinero, se va a un procedimiento contencioso, parecido a una expropiación que permite resolver esta cuestión. Esto a grandes rasgos, ya después, Víctor, que nosotros tenemos una clase especial en Mendoza, lo vamos a ver muy en detalle, vamos a ver un montón de jurisprudencia porque se litiga mucho, aunque no se crea también por estas cuestiones. Por eso es un mundo nuevo que es muy, muy, muy interesante. Entonces, esta ley establece todo ese procedimiento no penal que está muy, muy bien diseñado. Ahora, ¿qué dice en el capitulito penal? En el artículo 43 dice, se ha reprimido, recuerden, una norma básicamente moderna, 2003, se ha reprimido con un mes a un año de prisión o reclusión, ya la pena de reclusión no existe en nuestro Código Penal, e inhabilitación especial de hasta 3 años, porque esta no es delicta comunia, no es delito común. El sujeto activo es un sujeto entendido en la materia. Es aquel licenciado en arqueología, porque ¿quién va a hacer prospección? No cualquier persona se vaya a excavar a la puna o a un sitio histórico. Entonces, por eso la inhabilitación especial para ejercer ese oficio, al que realizara por sí u ordenara realizar a terceros tareas de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos. Entonces, a diferencia de la contaminación, que es delicta comunia, acá no es delito común, es un delito que comete aquel entendido en la materia, aquel versado, y entonces ese versado, además de ponerle una pena de prisión, le vamos a poner no multa, sino inhabilitación, que no puede ejercer su función durante un periodo de hasta 3 años, que es bastante, es el triple de la prisión, ¿está? Accesoriedad administrativa, ¿por qué? Porque digamos, tiene que haber una carencia de autorización. Esta persona se dedica a la materia, pero no tiene la autorización que corresponde. Puede alegarse supuesto error y difícil, que un licenciado, que un entendido, un dedicado a estas cuestiones no sepa que tiene que tener autorización para hacerlo, ¿está? Entonces, es muy difícil, el error es una causal exculpatoria en materia penal de índole subjetiva. Yo les comenté el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Bueno, desde el tipo subjetivo, la defensa que va a decir, yo no sabía que estaba prohibido, no lo puedo. Desde el momento que es delicta especial, digamos, un delito que cometen profesionales, es muy raro que me puedas alegar un error, que no sabías que estaba prohibido. Por eso esto va de la mano con la calidad especial que tiene el sujeto activo. Bien. Entonces, la primera es la tarea no autorizada. ¿Tarea no autorizada de qué? De prospección, de excavación, etc.
El artículo 47 es el daño, dice, si durante la comisión del hecho descrito en el precedente estás excavando y encima rompes la vasija, se produjera un deterioro en los objetos, ocasionándose una pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado, se estará incurso en el delito de daño previsto en los artículos 183 y 184 del Código Penal. Te remite sobre todo a la pena del delito de daño, aunque no hace falta que vos quieras dañar. Dañaste por imprudente, pero sos profesional y no debías dañar, ¿sí? Bien, imagínense si al momento de sacar la momia le hubieran sacado, porque esos cuerpos en estado de congelamiento, era todo un tema también sacarlo, le sacaban un brazo, la quebraban, o cualquier elemento que vos saques, ellos son absolutamente cuidadosos, ustedes ven cómo se manejan con el pincelito y son porque son profesionales y saben lo que vale esto. ¿Debe haber intención dañina? No. No hace falta que haya intención, al contrario, les diría, esto es una negligencia del excavador, no debe haber dolo directo, no es un elemento del tipo. El perjuicio es económico de ninguna manera. El perjuicio es intangible, esto está fuera del comercio. Esto tiene un valor cultural, tiene un valor histórico, tiene un valor científico. Cultural, histórico, científico. Irreversibilidad del daño, eso sí, miren, arriba cuando leí el artículo 47 dice, se produjeron deterioro en los objetos ocasionándose una pérdida irreparable. Irreparable. Entonces habrá que ver, ya se debatirá en el caso concreto, si vos pudiste pegar la vasija, si es o no irreparable, si no queda tal como está, es decir, eso es una cuestión más bien de hecho y prueba. ¿Sí? El imputado quiere zafar, dirá no es irreparable, mire, yo la pego, yo la arreglo. ¿Está? Bien. La irreparabilidad es condición objetiva de punibilidad, porque la norma dice perjuicio irreparable. ¿Estamos? Bien. El artículo 48 establece que será penado con prisión de 2 meses a 2 años. Esto ya es más heavy. Recuerden que la prospección a tarea no autorizada era prisión de 1 mes a 1 año. Acá es 2 meses a 2 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la comercialización de los bienes. Y con inhabilitación especial de hasta 5 años, es mucho más que la anterior que era de 3, al que transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiera en el comercio productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales o internacionales. Señores, este es un tipo penal de conducta alternativa. Es decir, si vos almacenás y a su vez transportás, no se multiplica la penalidad. Sigue siendo una sola penalidad, tampoco hay concurso, ¿está? Bien, ahora, son distintas cuestiones. Almacenar, señoras y señores, es tenencia significativa. Almacenar no es 5 piezas, almacenar será 200 piezas. Tengo casos que después vamos a ver, Víctor, en Córdoba, caso de Córdoba donde hubo almacenamiento y por qué, ya van a ver la cantidad de piezas que son. Es tenencia significativa, si no diría tenencia. También les aclaro, entonces es almacenar, es parecida a la ley de estupefacientes cuando habla del artículo 5C de la ley de estupefacientes, el tráfico de estupefacientes. Almacenar, comprar, vender, industrializar o de cualquier modo poner en el comercio. Lo ofrezco a través de Facebook, pongo un cartel y una vitrina en una galería, lo ofrezco por WhatsApp, de alguna manera lo pongo en el comercio. No hace falta que esté registrado, que tenga un local en la mejor galería de la ciudad. ¿Está? En el shopping, tampoco hace falta. De alguna manera es poner el comercio, aunque sea clandestino, aunque sea en la deep web, lo pongo en el comercio. Porque esto es que, ya les dije, por el artículo 2, estas cuestiones están fuera del comercio, son inajenables. Otra cosa a tener en cuenta, la tenencia simple, y esto varía en el proyecto de reformas del año 2017, la tenencia simple no está penalizada. Es el almacenamiento, la tenencia no. ¿Sí? Esto después cambia, pero hoy en día vos podés tener, si yo tengo 10 piezas en mi casa, tranqui, zafo. Porque la tenencia simple no está penalizada, está penalizado el almacenamiento y 10 piezas no es tenencia significativa. Ojo aquí. Estamos, eso es un defecto de la norma. Es dentro del país, porque fuera es la tentativa de contrabando, que es otro de los artículos. El transporte no necesariamente debe llegar a destino, esto en la misma ¿sí? Sigue la misma lógica del transporte de estupefacientes, no hace falta que llegue a destino, basta con que esté transportando, puede ser interrumpido.
Acá sí puede ser cualquiera, no es como en la prospección y en la excavación, que es delito propio. Por eso acá no hay, digamos, no es delito propio, es delito común, y admite la tentativa, ¿está? Bien. El artículo 49 ya habla fuera del comercio y te dice, la tentativa de exportación e importación del territorio nacional, miren estos casos mucho ha sido víctima de este tipo de contrabando. Perú, digamos, los países más ricos en Latinoamérica han tardado mucho en empezar a defender esto, y el expolio, los europeos que tienen más siglos de civilización y que saben lo que valen estas piezas, las traficaron mucho antes de que en Perú, en Colombia, en Venezuela, digamos, se tomara conciencia. Perú es una de las mayores perjudicadas, y esta foto es de allanamiento de piezas arqueológicas. La tentativa de exportación e importación del territorio nacional de piezas, productos o subproductos arqueológicos, paleontológicos y colecciones arqueológicas y paleontológicas será pasible de las penas previstas para el delito de contrabando en los artículos 863 y concordantes del Código Aduanero. Es decir, se le asimila, pero en la pena al delito de contrabando. Sepan ustedes que el delito de contrabando está penado con prisión de 2 a 8 años. Prisión de 2 a 8 años. Y sepan también ustedes que en el Código Penal, en el Código Aduanero, que es la Ley 22.415, en el Código Aduanero, la tentativa tiene la misma pena que el delito consumado. Esto fue cuestionado de constitucionalidad. Se dijo, ¿cómo puede ser que se pene con la misma escala aquel que es interrumpido en el trayecto del delito con aquel que lo ha consumado? Bueno, hay razones de política criminal, no es del caso, no hay tiempo aquí para marcarles por qué se ha defendido la constitucionalidad, pero es así. Entonces, la pena para esta tentativa, sepan ustedes que es prisión de 2 a 8 años. ¿Está? Bien. Algo de jurisprudencia, 3 fallos y terminamos. No vamos a analizar el proyecto de reforma porque no hay tiempo. En este caso, Macarius, y hay cantidad, ¿no? Cantidad de fallos. Macarius Carlos sobre infracción a la ley 25743, es la Cámara Nacional Federal Criminal y Correccional, Sala 1. A ver, la defensa había apelado a la resolución que decretó el procesamiento del imputado por infracción a esta ley, en virtud de haberse, quizás les convenga sacar foto, ¿no? En virtud de haberse encontrado en su poder una figura antropomorfa arqueológica presuntamente perteneciente a la cultura peruana. La Cámara revocó dicho pronunciamiento y dictó la falta de mérito. ¿Qué dijo la Cámara? ¿Qué entendió? Debe decretar, en materia penal, la falta de mérito es cuando, o sea, a ver, en la instrucción, en la primera etapa de investigación penal, si el imputado, si la persona vinculada con el proceso no tiene nada que ver o no cometió el delito, se lo sobresee. Eso quiere decir, se lo desvincula totalmente. Ahora, si algo tuvo que ver, pero no tengo suficiente prueba como para mandarlo a juicio, hay un auto intermedio en el sistema penal del Código Procesal Penal Federal que se llama falta de mérito, que quiere decir que voy a mandar a que se siga investigando. Esto es lo que se resolvió acá. Acá los jueces dijeron, si bien se encontró en el poder de este hombre, de este Carlos, una figura alguien estaba desmuteado, a una figura antropomorfa arqueológica. Rompieron muchos pisos, ya fue comprar por Ahí buscamos a quien tiene, listo, ahí lo encontramos, ya está. No sabes por qué, pues ya estoy con la voz cansada y no puedo gritar. Entonces, si bien se encontró en poder de Carlos una figura antropomorfa o arqueológica, no se acreditó que hubiera sido puesto a la venta. Recuerden que la tenencia no está penada la comercialización o el almacenamiento, no la tenencia simple. Máxima cuando se encontraba en su domicilio particular y no un negocio en la calle con objetos exhibidos para su comercialización. Eran unas vasijas que él tenía en la entrada de la casa. Vasija, un elemento así como antropomorfo, que tenía como una vasija en su casa. Entonces, lo que se dijo es, no se lo sobreseyó, pero se dijo que se sigue investigando. Este caso es muy interesante, es del año 2009, Janier Odd y otros, Néstor, este hombre era un entendido en piezas arqueológicas, un francés, de origen francés.
acá este hombre, bueno, había sido imputado, él tenía una galería, en la calle Florida, en Buenos Aires, donde hay mucho turismo extranjero, y él tenía un montón de piezas arqueológicas a la venta y las ofrecía ahí. Cuando hacen la denuncia los vecinos, bueno, gente de las galerías de esa zona, le allanan la computadora y él tenía mucha tratativa y se dedicaba verdaderamente al comercio de estas piezas sin autorización. Y estaban en exhibición. Entonces, el argumento de él es que al momento del secuestro ya había informado a la autoridad administrativa de la existencia de piezas. Entonces, lo que dijo este francés, yo estoy en periodo de registración, no pasa nada, yo cumplí con la norma. Lo que le entendieron los camaristas es que si bien él estaba en proceso de registración de estas normas, como yo les comenté, eso no se puede comenzar a vender, no se puede empezar a vender, porque cuando vos lo registrás tenés que preguntar al Estado Nacional. ¿Al Estado Nacional le interesa apropiarse? Si el Estado no se interesa, vos las podés vender. Si el Estado se interesa, se la tenés que dar, porque hace el patrimonio del Estado, tiene todo un procedimiento. Y él, en medio de ese procedimiento, ya las había puesto a la venta. El hecho de que los objetos estuvieran en proceso de registración no significa que lo autorice a comercializarlos, ya que justamente su inventariado se encontraba en trámite y por ello desconocía si alguna de las piezas que tenía en su poder era de interés para el Estado Nacional. ¿Se entiende? Él cumplió con la formalidad, pero mientras tanto yo las iba vendiendo por internet y en esta Galería Sol que estaba en la calle Florida. Y por último, un último fallo que les quiero comentar es el caso Suárez, sobre recurso de casación, en fallo del 2015. Acá la defensa había planteado un cambio de calificación porque se encontraron en el aeropuerto de Buenos Aires, en Ezeiza, en vasijas, 2 esqueletos y unos cráneos. No, un esqueleto y 2 cráneos, ¿sí? Y este imputado era de las fuerzas de la fuerza de seguridad, de las fuerzas de aduana. Entonces, en un cuerpo, eran 3 vasijas, en una había toda una momia y en otro habían 2 cráneos. ¿Qué pasa? Cuando el agente de aduanas y de AFIP la va a valorar, dice, la momia vale 20.000 pesos y cada uno de los cráneos vale 5.000 pesos. Total que en la lógica de los delitos aduaneros, no quiero acá explayarme mucho, no quiero complicarlos porque el delito del código aduanero es todo un sistema bien complejo. Pero ¿qué dijo el agente de aduana? 20.000 por el cuerpo, 5.000 por los cráneos, tenemos 30.000 dólares. En ese momento no cumplía la condición objetiva de punibilidad, o sea, no cumplía la cantidad de dinero que hace falta para que la conducta deje de ser infracción y pase a ser delito. ¿Se entiende? En esa evaluación, digamos, estaba por debajo del umbral del umbral de dinero, de la cantidad de dinero que la norma manda para que la conducta ya no sea infracción, sino que ya pasa a ser contrabando. La defensa lo primero que dijo es, acá hubo un error, no se valoraron bien las piezas, entonces discutían que si 20.000 dólares, que si 5.000 dólares. Lo que dijo la Cámara de Señoras y Señores, la remisión que hace la ley 25743 al Código Aduanero es a los fines de la pena, no a los fines de la evaluación. Ya hemos dicho que estos objetos están fuera del comercio, no valen 20.000 dólares, valen mucho más. O sea, no es la discusión 5.000 dólares los cráneos, 20.000 dólares el esqueleto. Esa no es la discusión, están fuera del comercio. Entonces, sí o sí es delito de contrabando. No va esta defensa de querer hablar de una infracción aduanera, no es una mercadería. Cuando vos evaluás mercadería y explicás esa condición objetiva de punibilidad dineraria, es porque vos decís, bueno, vos estás contrabandeando, estás importando tanta cantidad de celulares, por debajo de esta cantidad, pero el celular es una cantidad que está permitida importar, supongamos. No esto está prohibido porque tienen valor arqueológico, son momias y son, ¿se entiende? Digamos, la defensa, la estrategia de la defensa es inadmisible, dijo la Cámara. La persona que intentó importar restos humanos debe ser sancionada conforme a los artículos de esta ley del 49 de la ley 25743 con total prescindencia del valor monetario porque no es monetizable, porque está fuera del comercio. Porque lo primero que te dice el artículo 2 de la ley en cuestión es que esto está fuera del comercio. La remisión que el artículo 49 hace
respecto del código aduanero es únicamente en relación a la pena, no en cuanto a cómo vas a valorar esas piezas. ¿Está? Bien. Sin mayores precisiones, sepan que esto ha ingresado en el proyecto de reformas al Código Penal, en el título 24, tiene todo un proceso de regulación bastante parecido, solamente que incorpora la figura del daño por aparte, ya sería motivo de otra clase. Sí sepan que incluso agrava otros delitos, por ejemplo, en el caso del delito de contrabando, que es otro tipo de delito, cuando se trata de piezas de valor arqueológico, las agrava. Pero bueno, dado los tiempos de la clase, no quiero confundirlo más con esto, pero sí sepan que tiene una regulación expresa en el nuevo proyecto del Código Penal a continuación de los delitos contra el ambiente, de los delitos ambientales, están los delitos contra el orden arqueológico y paleontológico. Nada más por mi parte, son las 6 en punto. No sé si tienen alguna duda. Terminar más y se van a frustrar ustedes si es una. Bueno, hay muchos saludos, felicitaciones ahí en el chat. No sé si queda alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechar un par de minutos más. Y bueno, si no aparecieran dudas, doctora Catalano, un gusto conocerla, escucharla, y esperamos que nos volvamos a encontrar. Ahí veo que Víctor abrió su micrófono. No sé si quiere Excelente como comentar. siempre, doctora. Es Gracias, un gracias. honor estar, Gracias. digamos, en estos grupos y que exponga como lo hace. Así que muchas gracias. Gracias, un gusto encontrar y tener alumnos como ustedes. La verdad que gracias por la atención, siendo viernes. No sé cómo salió Argentina, no sé si alguien vio el partido de rugby. Ay, No, espero que no. mejor hablar de otra cosa, parece. Mejor hablemos de otra cosa, porque además con los Pumas siempre se sufre, así que no sabremos. Bueno, espero haberles despertado interés. Hay mucha bibliografía para consultar. Internet está lleno de información, así que por supuesto que a través de Fernando me pueden pedir material, pero yo los invito a empezar a seguir estos temas que son apasionantes. María Alejandra levantó la mano, no sé si querés comentar. Estás muteada, tenés el micrófono cerrado. Una sola pregunta. Acabo de volver del Foro Mundial de Bosques Urbanos y estamos viendo una cosa que está sucediendo. ¿Cómo se trata, si por la ley de contrabando, por dónde, cuando se llevan por ejemplo, palos borrachos de la Argentina y se exportan, se los sacan del monte, o las grandes palmeras? Es contrabando agravado, es contrabando agravado. Es una de las agravantes del 865, sí, la pena es bastante alta, Vos tenés, en el Código Aduanero vos tenés en el 863 la figura básica del contrabando, en el 864 supuestos especiales, y en el 865 hay las agravantes, y una de las agravantes tiene que ver con estas cuestiones, también con mercadería que está prohibida, es decir, en el Código Aduanero tenés especialmente una legislación. O sea, está tipificado. Absolutamente, sí, y si no ingresa, a ver, ya te digo. Dame un segundo que te abro el Código Aduanero acá. Porque realmente se está haciendo en goteo, bueno, mira, pero están desapareciendo árboles muy grandes. Te lo leo muy claramente. El artículo 865 del Código Aduanero establece prisión de 4 a 10 años en cualquiera de los casos de contrabando, cuando se tratara de mercadería cuya importación o exportación estuviera sujeta a prohibición absoluta. Por ejemplo, está sujeto a prohibición absoluta esto por ser bosque nativo. ¿Tienen alguna protección especial normativa? No, depende, porque en realidad no todas las provincias tienen bien legisladas las zonas de bosque nativo, y en realidad muchos te dicen que los plantaron. Entonces, cuando te dicen que los plantaron, estás en un límite muy finito. Porque ya no es nativo, claro, ya no es nativo. Y habría que verlo, ya te digo. Porque la única manera es incluirlo allí. Sí, es todo un tema, porque se van por el río Paraná, se los cargan. Bueno, también puede ser, pero es que lo mismo que será contrabando común.
Porque, sí, porque ellos pueden haber pasado, digan, a ver, si es mercadería prohibida, tenés un contrabando agravado con penas de 4 a 10 años, ¿ok? Si logramos construir que es mercadería prohibida el bosque nativo. Si no llegas a construir esa hipótesis, por el 864 es contrabando si es que han pasado, si es que es mercadería común, pero la pasan por controles no habilitados, con el objeto de vulnerar el control aduanero, va el 864 y la prisión es de 2 a 8 años. No la zafan, ¿eh? O sea, por uno u otro lugar hay tipificación. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Y además por ahí en otro momento me gustaría comentar los proyectos de reforma de delito ambiental en otras cuestiones, en biodiversidad, en bosque nativo, en glaciares, en humedales, pero es mucho y no podría haberlo abarcado hoy. Así que bueno, cualquier cosa nos vemos más adelante o en otro ámbito. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Roberto de Iglesia, tiene la mano levantada. Hola, Dale. ¿sí se escucha? Sí. Perfecto. Yo quería saber si había casos con respecto a los grandes generadores de residuos, porque por ahí siempre están las grandes corporaciones, pero ¿qué pasa con las actividades económicas en las ciudades? Por ejemplo, los hoteles, donde la gente que se hospeda tira basura a los vecinos, por ejemplo. Bueno, a ver, ahí hay todo un tema, ¿no? La recolección está organizada, no dejan de ser residuos sólidos urbanos, total que no ingresa en el ámbito penal, porque acordate que la ley 24051, o sea, los residuos peligrosos, en el artículo 2, cuando define expresamente, excluye a los sólidos urbanos, que son los de la convivencia. No obstante, ya sería un tema no penal. En el ámbito no penal, yo te diría que se discutió y está en la Corte judicializada una cuestión de tasas. Ustedes, no sé si habrán visto, cuando uno viaja afuera y uno se va a hospedar en el hotel, uno ya pagó todo por la página, lo que fuera, cuando vas te pagan la tasa ambiental, la tasa que te cobra el hotel. Normalmente es por este tipo de cosas, por el alumbrado de limpieza extraordinaria que generan en la ciudad los turistas. Bariloche intentó hacer una cosa semejante. Esto fue judicializado, la Corte de la provincia admitió la constitucionalidad de la tasa con vista en todo lo que es el modelo en derecho comparado, no obstante se impugnó y está en la Corte con dictamen desfavorable de Laura Monti. Así que a mí me parece, honestamente, desde mi punto de vista, es de toda razonabilidad que se cobre. Uno cuando va afuera lo paga. Son tasas minúsculas y que pagarían los extranjeros y los hoteles. Y acá me parece que se va a dar En vuelta. este caso particulares... Todo cuesta, todo es monetizable. Sí, en este caso particulares hay un hotel de altura, con una casa de patrimonio cultural y tiene un jardín inmenso y lo llenaron de basura y hasta destruyeron parte del techo de la casa. O sea, y hasta se produjo un incendio posterior. Bueno, habría una contravención, se lo puede denunciar igual, ¿eh? Habría una contravención, ya a ese nivel no sé si, no es si para denuncia penal, pero sí para una denuncia de contravención. Pero con el incendio y todo. Lo que pasa es que el incendio tenés que probar que ese incendio haya contaminado, y si es un incendio localizado, quizás se apagó y no te queda un daño, digamos, litigarlo penalmente, no le veo muy buen pronóstico. No lo veo, normalmente suelen tener más gravedad y tienen que ser residuos peligrosos, pero sí puede ser una contravención y sí se puede accionar claramente. Residuo peligroso no puede ser el constante goteo de la basura constante, ya no se torna peligroso. Es que es residuo sólido urbano y están excluidos de la ley, no es atípico. Eso es atípico. Bueno, muchísimas gracias. Salvo que realmente lo construyas, que sea muy grave. Yo los casos que estamos hablando, el caso Mocarbel o el caso los lodos cloacales, era en enormes cantidades. Imagínate, lodos cloacales sobre un basural, o sea, de enormes cantidades y condiciones infecciosas. Esto por ahí capaz que al ser más puntual, pero sí amerita una denuncia y amerita que tome conocimiento público, qué sé yo, por ahí convocar un medio, procurar algún tipo de vía de resolución. Perfecto. Muchísimas gracias. Visibilizarlo, no, por favor. Un placer y bueno, si por ahí hay alguna forma de contactar para por ahí una consulta.
Ay, por ahí, bueno, ya eso después te pasamos con Fernando el mail. Perfecto, gracias. Ah, sí, porque terminaba con el mail, sí. Bueno, creo que estamos llegando al fin. Estamos aproximándonos al fin de semana. Nuevamente agradecerle a la doctora Catalano. Esperamos volvernos a encontrar en otra pronta actividad del instituto con los asistentes, despedirnos hasta el próximo viernes. Como decíamos al principio, nos quedan 2 encuentros más para llegar al fin de este ciclo. Así que bueno, de nuevo agradecerte, Mariana, y a todos ustedes. Buen fin de semana. Gracias, agradecida soy yo, que termine muy bien la diplomatura, el curso y el año. Nos Igualmente. vemos. Adiós, hasta la próxima.